Entonces aquí lo que les hablaba de la incrustación, estas rocas que se forman ahí, que finalmente después quedan flotando en el agua y el agua queda un poco sucia, es esto, el sarro. Al final llegamos a esta ecuación que les mencionaba y la escribí en la pizarra. Está influenciado por nuestros coeficientes de incrustación interno y externo para cada uno de los fluidos, por lo tanto considera evidentemente el área interna y el área externa de nuestro sistema. De aquí nuevamente, convección, conducción y convección nuevamente. Aquí tenemos diferentes coeficientes de incrustaciones para diferentes tipos de fluidos. Agua destilada, de mar, de río, de alimentación para calderas. Si está por debajo de los 50 grados Celsius, nuestro coeficiente es 0,001. Y arriba de los 50 grados Celsius es el doble, 0,002. Combustóleo, esto es combustible general, vapor de agua, libre de aceite, refrigerantes, líquido vapor, vapores de alcohol y aire. Todos esos son los coeficientes que establecemos. Entonces vamos a estar con este ejemplo que les mencioné. Entonces, nos dicen, se construye un intercambiador de calor de tubo doble, casco y tubo, con un tubo interior de acero inoxidable, con K igual a 15,1 watts sobre metro grado Celsius, de diámetro interior 1,5 centímetros y diámetro exterior 1,9 centímetros. Y un casco exterior cuyo diámetro interior es de 3,2 centímetros. El coeficiente de transferencia de calor por convección es H sub I igual a 800 watts sobre metro cuadrado grado Celsius sobre la superficie interior del tubo y sobre la superficie exterior es 1200. Para un factor de incrustación RFI interno es 0,0004 y para el lado externo es 0,0001. Entonces nos piden determinar la resistencia térmica del intercambiador de calor por unidad de longitud y los coeficientes de transferencia de calor totales, UI y UO, con base en las áreas superficiales interior y exterior del tubo respectivamente. Entonces ahí les voy a dejar un minutito para que anoten el ejercicio. Mientras tanto voy a ir procediendo, preparando la pizarra.
Ya. Entonces, básicamente aquí está el dibujo que tenemos que interpretar. Y ahí, perfecto. Entonces, lo que nos menciona que tenemos por dentro el fluido caliente, que fluye de izquierda a derecha, y el fluido frío que fluye por aquí de arriba hacia abajo. Por dentro tenemos un diámetro de 1,5 centímetros, nuestro H sub I es 800 y nuestro coeficiente de incrustación es 0,0004. Por fuera tenemos un diámetro externo de 1,9, nuestro H sub O 1200 y nuestro coeficiente de incrustación 0,0001. Y además lo que nos dice aquí que finalmente tenemos justo la interfaz aquí en el material de la tubería, tenemos por dentro el fluido caliente, tenemos una capa interna de incrustación, la pared del tubo, y por fuera tenemos la capa exterior de incrustación, ¿no? Que son el sarro que se puede dar, y afuera el fluido frío. Eso es como el zoom que se le puede dar a partir de esto. Entonces esto es finalmente lo que vamos a calcular. Una transferencia aquí del fluido caliente por la incrustación, por la pared de incrustación externa y el fluido frío, ¿no? Porque finalmente el flujo va a ir del fluido caliente al flujo frío. Eso es lo que estamos considerando. Genial, entonces vamos a proceder con esto. Lo que tenemos aquí entonces es determinar esta ecuación inicialmente, porque nos piden determinar entonces la resistencia térmica, que es esto, 1 sobre UA, U por A, que ya lo habíamos mencionado, que es la resistencia completa, que finalmente es la suma de las resistencias de cada una de las partes. Convección interna, resistencia de la incrustación interna, conducción por la pared de la tubería, resistencia de la incrustación externa y la convección externa del fluido frío en este caso, ¿no? Convección, conducción, convección, incrustación, conducción, incrustación, convección. Eso es lo que tenemos. Entonces, hay que determinar primero, tenemos todos los datos, directamente nos dan H sub I, R, Fi, el 2pi por K por L, lo tenemos, el RFO y el HO. ¿Qué nos falta determinar? El logaritmo, claramente, bueno, eso lo tenemos, y las áreas. Entonces eso es lo que vamos a calcular finalmente ahora. Entonces, nuestro radio interior es 0,015, que son 1,5 centímetros, lo pasé a metros, dividido 2, porque este es el diámetro, el radio es el diámetro dividido 2, entonces nos da 0,0075 metros. Lo mismo para el radio externo. Por lo tanto, a partir de estos datos podemos determinar el área interna y el área externa. 2pi por R por L. R sub I para el área interna, R sub O para el área externa. Entonces, lo que nos da finalmente aquí es 0. L es un metro porque nos dice por unidad de longitud. Unidad de longitud, si nos dicen por unidad de longitud, en sistema internacional es un metro. Entonces vamos a ocupar L igual a un metro también. Nos da entonces 0,0471 y el de abajo nos da 0,0597. No sé si se alcanza a ver esa parte de allá. ¿Hasta dónde llega? Está perfecto, sí, se alcanza a ver. Entonces el área interna nos da 0,0471 metros cuadrados, claramente, sistema internacional, todo está en metros, y el área externa nos da 0,0597 metros cuadrados también. Voy a escribirlo, metros cuadrados, metros cuadrados. Entonces tenemos las áreas. Por lo tanto, podemos determinar claramente cada uno de estos valores. Simplemente nos
reemplazar los datos de todo esto. Eso es lo que voy a hacer ahora. Les voy a dar un minutito para que anoten esta parte y proseguimos. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar los datos para calcular la resistencia total. Entonces, reemplazando los datos, nos entregan en la ecuación, y con los datos que calculamos aquí, el radio interno y externo, y por lo tanto el área interna y externa, calculamos nuestra resistencia completa. Entonces resistencia va a ser igual a 1, el H interno es 800, por el área interna, que era 0,0471 metros, más el coeficiente de incrustación interno, que era 0,0000430, sí, dividido el área interna, que era el mismo valor, 0,0471, más los logaritmos de R0, que era 0,0, el radio externo, digo, era 0,095 y el radio interno 0,075. Dividido 2 por pi por L, que era 1 metro, dijimos, por K, que era 15,1, K, el coeficiente de conductividad del material, más, voy a seguir acá abajo, más el coeficiente de incrustación externo, que era 0,0001, dividido el área externa, que era 0,0597, más 1, H sub O, que era 1200, por el área externa, 0,0597 metros. Para dejarlo más equilibrado. 1. Entonces nos queda esta ecuación grande ahí con puros números, pero si se dan cuenta está todo determinado. Si nosotros resolvemos cada una de estas partes, nos va a dar que R va a ser igual a 0,0532 grados Celsius por watts. Creo que ahí se alcanza a ver esa parte. Ese es el valor final que nos da si resolvemos esto. Si ustedes lo colocan en la calculadora, nos va a dar este valor. Y a ver, se alcanza a ver ese. Ahí. 0,0532 grados Celsius por watts. ¿No? Ahora vamos a hacer un ejercicio para entender conceptualmente a qué nos estamos refiriendo. Voy a resolver cada una de estas partes para que se den cuenta cómo influyen finalmente en esa parte de acá. Entonces, 1 dividido 800 por 0,0471 es, bueno, les voy a dar un minuto para que anoten eso y después seguimos con esta parte que quiero mostrarles.
Entonces, 1 sobre 800 por 0,0471 es igual a 0,02654. 0,0004 dividido 0,0471 es igual a 0,00849. Logaritmo de eso dividido 2 pi por 1 por 15,1 es igual a 0,0025. 0,0001 dividido 0,0597 es igual a 0,00168. Y hartos ceros metidos entre medio acá. 0,0168, sí. Y luego el último valor, 1 dividido 1200 por 0,0597 es igual a 0,01396. Ahí nos vamos. $0,0532 es el valor final si sumamos cada uno de estos valores. Entonces recordemos que esto es incrustación y esto es incrustación. ¿Qué pasa si sumamos estos valores? Los valores de resistencia de la incrustación. 0,00849 más 0,00168. La resistencia de las incrustaciones total es 0,010. 0,01. 0,01. La resistencia de la incrustación. Hagamos nuevamente la regla de 3. 0,0532 es el 100% y 0,01 es X%. X, por lo tanto, es igual a 0,01 por 100 dividido 0,0532. 19% aproximadamente. Entonces, la resistencia de las incrustaciones debido a este sarro que se forma en las tuberías interna y externamente corresponde al 19% de la resistencia total. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, estamos desmejorando nuestro flujo de calor un 19% solo por el sarro. Esto es básicamente lo que se puede esperar cuando estás calentando agua en una tetera, en un hervidor que tiene sarro. Si no se lava constantemente, estás disminuyendo un 19% la eficiencia del calentamiento del agua que estás calentando en esos instrumentos. ¿Qué significa 19% menos? 19% más gasto de energía. Por lo tanto, estás aumentando un 19% más los costos de operación de la planta en este sentido, o del hervidor, o de la tetera. Ahí para que se den cuenta cuál es el efecto significativo que tienen las incrustaciones dentro de todo esto. Por eso es importante considerar estos valores dentro del cálculo global, porque efectivamente influyen bastante. Influyen incluso mucho más que la resistencia de nuestro material. La resistencia de nuestro material, nuevamente hagamos la regla de 3.
Voy a borrar esto de acá. 0,0025. Profe, Dígame. esos 0,0532 que están arriba, ¿cómo los sacó? La suma de todos estos valores. Y ese 0,01, ¿qué es? En la suma de la resistencia de la incrustación interna y externa. Es, a ver, esta resistencia es 0,0849 y esta es 0,0168. Si sumamos estas dos, nos da 0,01 aproximadamente. ¿Ya? Tiene más decimales hacia la derecha, pero nos da 0,01 aproximadamente. Si sumamos estos dos valores. Y esta es la resistencia completa de las incrustaciones, por dentro y por fuera del tubo, considerando al interior y al exterior del tubo. Toda esta resistencia es la suma de la resistencia interna y externa, por lo tanto la resistencia total de las incrustaciones. Y eso es 0,01, que representa el 19% de la resistencia total. La suma de todos los valores que puse aquí, de todo esto, es 0,0532. Y eso es el 100% y nuestro valor de la resistencia de las incrustaciones totales es el 19%. Por lo tanto, es un valor significativo. El 19% es bastante alto. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Quizá se me fue a ponerlo explícitamente. Hagamos con la resistencia de la tubería. ¿Cuánto influye la resistencia de la tubería? Voy a hacer nuevamente la regla de 3, es el 100%, y la resistencia de la tubería, 25, es X. Por lo tanto, X es igual a 0,25%. 4,6%. 4,6%, 19%. ¿Se dan cuenta? La diferencia es bastante amplia. Esto es de la tubería y esto es de incrustaciones, del sarro. Incrustaciones del sarro. El sarro es el 19% de mayor gasto energético, en términos prácticos, directos vamos a asumir, y este representa solo un 4,6%. ¿Se dan cuenta? Entonces la influencia mayor es por las incrustaciones que se pueden adherir a la tubería, interna y externamente, que finalmente llegamos a un resultado que representa el 19% del flujo energético, de la resistencia. Estamos hablando de la resistencia. Recuerden, mayor resistencia, menor flujo de calor. Mayor resistencia, menor flujo de calor. Por lo tanto, mientras más pequeña sea la resistencia, mayor flujo de calor vamos a tener. Si mayor es la resistencia, menor flujo de calor vamos a tener. Por lo tanto, vamos a estar gastando más energía, lo que se refiere en mayor costo en términos de operación. Ese es el ejemplo que quería presentarles. Finalmente, por eso, considerar las incrustaciones, el sarro que se forma es importante dentro de los cálculos porque a nivel industrial, que estamos hablando de cosas gigantes, es decir, de intercambiadores de calor de aproximadamente 10 por 2 metros de altura, 10 metros de ancho por 2 metros de altura, son bastantes tubos, es bastante área que hay que considerar que finalmente va a tener un efecto bastante significativo dentro del intercambio de calor. Por eso hay que limpiar constantemente estos intercambiadores de calor porque se van ensuciando.
Y si se van ensuciando, vamos a estar perdiendo energía. Perdiendo energía significa perder dinero dentro de una planta.